Capítulo 1. Adhiriendo a las normas establecidas a través de los procedimientos subrayados en los precedentes, así como en todos los subsecuentes artículos. Nuestra sexta demanda estipula que un cuerpo de Med Tandar se frotó una mano de dedos largos contra la pronunciada cresta frontal de su alto cráneo, cónico, esperando masajear el dolor de cabeza que se avecinaba y que se había estado formando durante los últimos 20 minutos. Gelba, el ser con el que había ido a negociar al planeta de Dawn, se detuvo en la lectura de su petición para preguntar. ¿Algo va mal, maestro Jedi? No soy un maestro, le recordó el cereano a la autodenominada líder de los rebeldes. Solo soy un caballero Jedi. Con un suspiro dejó caer su mano. Tras un momento de pausa se forzó a añadir. Estoy bien, por favor continúe. Con un corto asentimiento, Gelba continuó con su aparentemente interminable lista de ultimatos. Nuestra sexta demanda estipula que a un cuerpo de representantes electos de la casta minera se le dé absoluta jurisdicción sobre los siguientes asuntos. 1. La determinación de salarios de acuerdo a los estándares galácticos. 2. El establecimiento de un estándar de horas semanales a las que se le puede ordenar trabajar a cualquier empleado. 3. Una lista aprobada de vestimenta de seguridad para ser provista por la baja mujer humana, musculada, continuó monótonamente, su voz haciendo eco de forma extraña en las paredes irregulares de la cueva subterránea. Los otros mineros asistiendo, 3 hombres humanos y 2 mujeres cercanas a Gelba, parecían aparentemente transpuestos por sus palabras. Med no podía evitar pensar que, si sus herramientas fallaban alguna vez, los mineros podrían simplemente utilizar la voz de su líder para cortar la piedra. Oficialmente, Med estaba ahí para tratar de acabar con la violencia entre los rebeldes y la familia real. Como todos los cereanos, poseía una estructura cerebral binaria, permitiéndole procesar simultáneamente ambos bandos de un conflicto. En teoría, esto lo convertía en un candidato ideal para mediar y resolver complejas situaciones políticas como la que se había desarrollado en este mundo minero. En la práctica, sin embargo, estaba descubriendo que jugar la parte de un diplomático era mucho más desafiante de lo que había imaginado al principio. Localizado en el borde exterior, Dawn era una bola de roca fea, marrón. Más del 80% de la masa planetaria había sido convertida en una masiva operación de explotación minera. Incluso desde el espacio, la desfiguración del mundo era inmediatamente aparente. Surcos de 5 kilómetros de ancho y cientos de kilómetros de largo atravesaban el paisaje desgastado como cicatrices indelebles. Grandes canteras talladas en la roca madre descendían cientos de metros en profundidad, marcas irreparables en el rostro del planeta. Desde dentro de la atmósfera llena de humo, la incesante actividad de las gigantes máquinas era visible. El equipo de excavación se movía de atrás hacia adelante como insectos descomunales, cavando y revolviendo la tierra. Altas grúas excavadoras se alzaban sobre piernas mecánicas, haciendo túneles en las profundidades previamente insondables. Gigantes cargueros flotantes ejercían sombras que punteaban el sol pálido mientras esperaban pacientemente a que sus contenedores de carga cavernosos se llenaran de tierra, polvo y piedra pulverizada. Dispersas por el planeta, había un puñado de columnas de 5 kilómetros de alto de piedra marrón oscuro e irregulares, de varios cientos de metros de diámetro. Sobresalían del paisaje devastado como dedos alcanzando el cielo. Las plataformas planas sobre estos pilares naturales estaban cubiertas de grupos de mansiones, castillos y palacios que supervisaban los escombros ambientales de abajo. Los raros depósitos minerales y la desenfrenada minería en Dawn habían convertido al planeta en un mundo muy rico. Esa riqueza, sin embargo, se concentraba casi exclusivamente en las manos de la nobleza, que residía en los estados exclusivos que se alzaban sobre el resto del planeta. La mayoría de la población estaba formada por las castas inferiores de la sociedad de Dawn, seres condenados a pasar sus vidas en la labor física constante o empleados en posiciones de servicio doméstico sin oportunidad de mejora. Estos eran los seres que Gelba representaba. Al contrario que la élite, hicieron sus hogares abajo en la superficie del planeta en cabañas diminutas artesanales rodeadas por los pozos abiertos y los surcos, o en pequeñas cavernas excavadas en el suelo rocoso. Med había probado un poco de su vida en el instante en que caminó desde los confines climatizados de su lanzadera. Un muro de calor opresivo, que se lanzó arriba desde el suelo yermo y calcinado por el sol, le envolvió. Rápidamente envolvió un retal de ropa alrededor de su cabeza, cubriendo su nariz y boca para protegerse contra las nubes de polvo arremolinándose que amenazaban con sacar el aire de sus pulmones. El hombre que Gelba había mandado para recibirle también tenía su cara cubierta, haciendo que la comunicación fuera mucho más difícil en medio del temblor de las máquinas mineras. Afortunadamente, no había necesidad de hablar mientras su guía le llevaba a través de las instalaciones.
el Jedi simplemente había mirado boquiabierto al puro paisaje de daño ambiental. Continuaron en silencio hasta alcanzar un pequeño túnel burdamente tallado. Med tuvo que agacharse para evitar rozar su cabeza contra el techo que sobresalía. El túnel iba por varios cientos de metros, saltando suavemente hacia abajo hasta que emergía en una gran cámara natural iluminada por lámparas de brillo. Marcas de herramientas marcaban las paredes y el suelo. La caverna había sido despojada de todo mineral valioso que se hubiera depositado hacía tiempo. Todo lo que quedaban eran docenas de formaciones de roca irregulares alzándose desde el suelo irregular, algunas de menos de 1 metro de alto, otras que se alzaban hasta el techo a 10 metros por encima. Podrían haber sido hermosas si no hubieran sido todas del mismo tono de marrón apagado que dominaba la superficie de Dawn. Los cuarteles rebeldes improvisados estaban sin amueblar, pero el alto techo permitía al cereano finalmente ponerse recto. Más importante, la cámara subterránea ofrecía algo de refugio contra el calor, el polvo, y el ruido de la superficie, permitiéndoles a todos quitarse las ropas amortiguadoras que cubrían sus caras. Dada la estridencia de la voz de Gelba, Med estaba debatiendo si era del todo algo bueno. Nuestra siguiente exigencia es la abolición inmediata de la familia real, y la rendición de todos sus estados a los representantes electos especificados en el punto 3 de la sección 5, subsección C. Además, multas y sanciones deben ser cobradas contra. Por favor pare, dijo Med, alzando una mano. Piadosamente, Gelba honró su solicitud. Como le he explicado antes, el Consejo Jedi no puede hacer nada para garantizar sus exigencias. No estoy aquí para eliminar a la familia real. Solo estoy aquí para ofrecer mis servicios como mediador en las negociaciones entre su grupo y el de la nobleza de Dawn. Ellos se niegan a negociar con nosotros. Gritó uno de los mineros. ¿Puede culparles? Contraatacó Med. Mataron al príncipe de la corona. Eso fue un error, dijo Gelba. No pretendíamos destruir su speeder aéreo. Solo queríamos forzarlo a un aterrizaje de emergencia. Estábamos tratando de capturarle con vida. Sus intenciones son irrelevantes ahora, le dijo Med, manteniendo su voz calmada y regular. Al matar al heredero al trono, trajeron la ira de la familia real sobre ustedes. ¿Estás defendiendo sus acciones? Exigió Gelba. Cazan a mi gente como animales. Nos encarcelan sin un juicio. Nos torturan por información, y nos ejecutan si nos resistimos. Ahora hasta los Jedi cierran los ojos ante nuestro sufrimiento. No sois mejores que el Senado Galáctico. Med entendía la frustración de los mineros. Dawn había sido miembro de la República durante siglos, pero no había habido esfuerzos serios por parte del Senado de la República o de ningún cuerpo gobernante para dirigir las injusticias de su estructura social. Comprometiendo millones de mundos miembros, cada uno con sus únicas tradiciones y sistemas de gobierno, la República había adoptado una política de no interferencia excepto en los casos más extremos. Oficialmente, los idealistas condenaban la carencia de un gobierno democrático en Dawn. Pero históricamente la población siempre había sido suministrada de las necesidades básicas de vida: comida, refugio, libertad de la esclavitud, e incluso recursos legales en casos en los que un noble abusaba de los privilegios del mando. Mientras que los ricos de Dawn indudablemente explotaban a los pobres, había muchos otros mundos donde la situación era mucho, mucho peor. Sin embargo, la reluctancia del Senado de involucrarse no había detenido los esfuerzos de aquellos que buscaban cambiar el status quo. Durante la última década, un movimiento exigiendo igualdad política y social había saltado entre las castas inferiores. Naturalmente, había resistencia por parte de la nobleza, y recientemente la tensión había llevado a la violencia, culminando en el asesinato del príncipe de la corona de Dawn hacía cerca de 3 meses estándar. En respuesta, el rey había declarado un estado de ley marcial. Desde entonces, había habido un flujo constante de informes perturbadores que apoyaban las acusaciones de Gelba. Aún así, la simpatía galáctica por los rebeldes era lenta en formarse. Muchos en el Senado les veían como terroristas, y por mucho que Med simpatizara con sus aprietos, era incapaz de actuar sin la autoridad del Senado. Los Jedi estaban legalmente ligados a la ley galáctica de permanecer neutrales en todas las guerras civiles y luchas de poder interno, a no ser que la violencia amenazara con esparcirse a otros mundos de la República. Todos los expertos estaban de acuerdo de que había poca probabilidad de que eso ocurriera. Lo que se le está haciendo a su gente está mal, estuvo de acuerdo Med, escogiendo sus palabras con cuidado. Haré lo que pueda por convencer al rey de detener esta persecución de su gente. Pero no puedo prometer nada. Entonces, ¿por qué estás aquí?, exigió Gelba. Med vaciló. Al final, decidió que ir con la verdad por delante era el único recurso. Hace un par de semanas uno de sus equipos excavó una pequeña tumba. Dawn está cubierta de tumbas viejas, respondió Gelba. Hace siglos solíamos enterrar a nuestros muertos antes de que la nobleza decidiera que agujerearían todo el planeta.
Hay un pequeño alijo de artefactos dentro de la tumba, continuó Med. Un amuleto, un anillo, algunos pergaminos antiguos. Cualquier cosa que excavemos nos pertenece. Gritó enfadado uno de los mineros. Es una de nuestras leyes más antiguas, confirmó Gelba. Incluso la familia real sabe que es mejor no intentar violarla. Mi maestro cree que esos artefactos podrían estar tocados por el lado oscuro, dijo Med. Debo llevarlos de vuelta a nuestro templo en Coruscant para salvaguardarlos. Gelba le miró estrechando los ojos, pero no habló. Les pagaremos, por supuesto, añadió Med. Vosotros los Jedi os representáis como guardianes, dijo Gelba. Campeones de los débiles y los oprimidos. Pero os importan más un puñado de baratijas de oro que las vidas de los hombres y mujeres que están sufriendo. Trataré de ayudarles, prometió Med. Hablaré con el rey en vuestro favor. Pero primero debo conseguir esos. Él se detuvo abruptamente, el eco de sus palabras aún colgando en la caverna. Algo va mal. Hubo un mal repentino en la boca de su estómago, una sensación de peligro inminente. ¿Qué? Exigió Gelba. ¿Qué es? Una perturbación en la fuerza, pensó Med, sus manos cayendo sobre el sable láser en su cinturón. Alguien viene. Imposible. Los centinelas en el túnel de fuera deberían. Las palabras de Gelba fueron cortadas por el inequívoco sonido de la réplica de un blaster. Ella se tambaleó hacia atrás y cayó al suelo, un agujero humeante en su pecho. Con gritos de alarma, los otros mineros se dispersaron, corriendo por cobertura tras las formaciones de roca que llenaban la caverna. 2 de ellos no lo lograron, cayeron ante los disparos mortalmente precisos que les dieron justo entre los hombros. Med mantuvo el terreno, encendiendo su sable láser y mirando hacia las sombras que perfilaban las paredes de la cueva. Incapaz de perforar la oscuridad con sus ojos, se abrió a la fuerza, y se tambaleó hacia atrás como si hubiera sido golpeado en el estómago. Normalmente la fuerza le bañaba como un baño cálido de luz blanca, fortaleciéndole, centrándole. Esta vez, sin embargo, le golpeó como un puño helado en las entrañas. Otro rayo de blaster silbó junto a su oído. Cayendo de rodillas, Med reptó para cubrirse tras la formación de rocas más cercana, desconcertado y confuso. Como Jedi, había entrenado toda su vida para transformarse en un sirviente de la fuerza. Había aprendido a dejar que el lado luminoso fluyera a través de él, fortaleciéndole, mejorando sus sentidos físicos, guiando sus pensamientos y acciones. Ahora la misma fuente de su poder aparentemente le había traicionado. Podía escuchar los rayos de blaster rebotando a través de la cámara mientras los mineros devolvían el fuego contra su oponente invisible, pero él apagó los sonidos de la batalla. No entendía qué le había ocurrido. Solo sabía que tenía que encontrar una forma de combatirlo. Jadeando, el Jedi silenciosamente recitó las primeras líneas del código Jedi, luchando por recuperar la compostura. No existe emoción, solo existe paz. El mantra de su orden le permitía traer su respiración bajo control. Un par de segundos después se sintió lo suficientemente recompuesto como para tratar de tocar la fuerza cuidadosamente una vez más. En vez de paz y serenidad, solo sintió rabia y odio. Instintivamente, su mente se retrajo, y Med se dio cuenta de lo que había ocurrido. De algún modo, el poder que estaba atrayendo había sido contaminado por el lado oscuro, corrompido y envenenado. Todavía no podía explicarlo, pero ahora al menos sabía cómo tratar de resistir los efectos. Bloqueando su miedo, el Jedi permitió a la fuerza fluir a través de él una vez más en el más leve goteo, protegido. Mientras lo hacía, concentraba su mente en purificarla de las impurezas que habían abrumado sus sentidos. Lentamente, percibió el poder del lado luminoso bañándole, aunque era mucho menor de lo que estaba acostumbrado. Caminando fuera desde detrás de las rocas, gritó en una fuerte voz. «Muéstrate». Un rayo de blaster emergió desde la oscuridad hacia él. En el último segundo lo reflejó con su sable láser, mandándolo lejos sin hacerle daño hacia la esquina, una técnica que había dominado hacía años cuando aún era un Padawan. Demasiado cerca, pensó para sí mismo. Eres lento, dudas. Confía en la fuerza. El poder de la fuerza le envolvió, pero algo en ella se sentía mal. Su fuerza parpadeó y decayó, como una transmisión llena de estática. Algo, o alguien, estaba distorsionando su habilidad para concentrarse. Un velo oscuro había caído sobre su conciencia, interfiriendo con su habilidad de atraer la fuerza. Para un Jedi no había nada más aterrador, pero Med no tenía intención de retirarse. «Deja en paz a los mineros», gritó él, su voz sin traicionar nada de la inseguridad que sentía. «Muéstrate y enfréntate a mí». Desde la otra esquina de la habitación, una joven mujer Iktochi caminó hacia adelante, sosteniendo una pistola blaster en cada mano. Estaba vestida con una capa simple negra, pero se había echado atrás la capucha para revelar los cuernos curvados hacia abajo que sobresalían desde los laterales de su cabeza y se estrechaban hasta un punto afilado justo sobre sus hombros.
Su piel rojiza estaba acentuada por unos tatuajes negros en su barbilla, 4 líneas agudas y finas extendiéndose como colmillos desde su labio inferior. Los mineros están muertos, le dijo ella. Había algo cruel en su voz, como si estuviera contaminándola con el saber. Ágilmente utilizando la fuerza para extender su conciencia, Med se dio cuenta de que era cierto. Como si mirara a través de una neblina oscura, solo podía conseguir ver los cuerpos de los mineros dispersos por la cámara, cada uno con un tiro letal en la cabeza o el pecho. En los pocos segundos que le había llevado recomponerse, ella los había masacrado a todos. Eres una asesina, supuso él, mandada por la familia real para matar a los líderes rebeldes. Ella inclinó su cabeza en aceptación, y abrió su boca como si fuera a hablar. Entonces, sin advertencia, disparó otra ronda de rayos de blaster hacia él. El ardid casi funciona. Con la fuerza fluyendo a través de él debería haber percibido su engaño mucho antes de que actuara, pero cual fuera el poder que estaba obscureciendo su habilidad de tocar el lado luminoso le había dejado vulnerable. En lugar de tratar de reflejar los rayos una segunda vez, Med se lanzó a un lado, aterrizando con fuerza en el suelo. Eres tan torpe como un niño, se reprendió a sí mismo mientras luchaba por volverse a poner en pie. Sin querer exponerse a sí mismo a otro barrido, alzó su mano libre, con la palma hacia afuera. Utilizando la fuerza, tiró de las armas del agarre de su enemiga. El esfuerzo mandó un rayo desgarrador de dolor a través de toda la longitud de su cabeza, haciendo que se doblara y diera medio paso atrás. Pero los blasters navegaron por el aire y aterrizaron sin hacer daño en el suelo junto a él. Para su sorpresa, la asesina parecía no estar preocupada. ¿Podía percibir su miedo e inseguridad? Los Iktochi eran famosos por tener limitadas habilidades precognitivas. Se decía que podían utilizar la fuerza para ver trozos del futuro. Algunos incluso clamaban que eran telépatas. ¿Era posible que de algún modo estuviera utilizando sus habilidades para perturbar su conexión con la fuerza? Si te rindes, te prometo un juicio justo, le dijo Med, tratando de proyectar una imagen de absoluta confianza y seguridad en sí mismo. Ella le sonrió, revelando unos dientes afilados en punta. No habrá juicio. La Iktochi se lanzó con una voltereta hacia atrás, su túnica ondeando mientras saltaba fuera de la vista tras la cobertura de un grueso saliente de piedra. En el mismo instante, uno de los blasters a los pies de Med vipeó agudamente. El Jedi había pensado que había desarmado a su enemiga, pero en su lugar había caído en su trampa bien preparada. Tuvo solo el tiempo suficiente como para percatarse de que la célula de energía había sido colocada en sobrecarga antes de que detonara. Con su último pensamiento trató de llamar a la fuerza para escudarle de la explosión, pero era incapaz de perforar la niebla debilitadora que nublaba su mente. No sintió nada salvo miedo, rabia y odio. Mientras la explosión terminaba con su vida, Med finalmente comprendió el verdadero horror del lado oscuro.